podemos culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Tenemos que analizar cuál es la causa que está produciendo el efecto que no nos gusta. Si vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, veremos que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, el cuerpo. Analizando este versículo nos damos cuenta de que el pueblo que se humilla, que reconoce que necesita de Dios, es el pueblo elegido por Dios, es decir, el pueblo de Israel, no el pueblo israelí, no el pueblo judío, no el pueblo semita. Es vital que entendamos esto, sobre el cual es invocado. Por eso Jesús el Cristo lo dijo claramente: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque el nombre designa a su poseedor. Y es evidente que quien estamos necesitando es a ese Dios que es omnipotente, que lo puede todo, que es omnisciente, que lo sabe todo, que es omnipresente, que está en todas partes, y que es altísimo y que vive. Por eso el nombre de Dios, el Todopoderoso, es aquel que habita en su creación. Que los judíos le pusieron cantidades de nombres y por eso ellos se ufanan de que ellos son los únicos que saben dónde ponen las garzas. Pero no es cierto. Todos nosotros, africanos, asiáticos, europeos, indígenas, conformamos una sola raza. La raza que necesita una sola sangre, la sangre de Cristo. Analizando este versículo de segunda de Crónicas 7:14, nos damos cuenta que Dios es condicional en este sentido, que pone una condición. ¿Cuál es la condición? Que nos humillemos, es decir, que reconozcamos que necesitamos de su ayuda, de su bendición, de su protección, de su dirección, de su guía, de su enseñanza y de su provisión. Porque mucha gente piensa que su trabajo es su proveedor. No, señores, es el medio que Dios utiliza para darnos su provisión. La universidad no es la que nos provee la educación, porque ya vimos que la universidad no educa, al contrario, maleduca, y no vamos a meternos en esos rollos. Y como consecuencia de humillarnos, de reconocer que necesitamos su guía, su dirección, su bendición, entonces nos apartamos de los malos caminos, y como consecuencia de apartarnos de los malos caminos viene la bendición de que Dios perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, y con ello libera nuestro espíritu, redime nuestra alma y sana nuestro cuerpo. Pero es evidente que mientras sigamos creyendo en un Dios como los dioses del Olimpo, tendremos que sufrir sus consecuencias. Pero si aceptamos que este Dios es absolutamente lo único que necesitamos, entonces nos daremos a la tarea de entrar en una extraordinaria comunión con Él para poder librarnos de todas las cosas negativas de este mundo. Por eso lo dijo insistentemente: en el mundo tendrán aflicción. Y vemos que este mundo es de puras aflicciones. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Para entender los propósitos de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que analizar lo que está escrito en su palabra. Pero evidentemente tenemos que separar el trigo de la paja, porque la Biblia contiene ambas. Y podríamos decir que contiene más paja que trigo. Y lo que alimenta es el trigo. Entonces, mucha gente no quiere darse a la tarea de que para tener acceso al trigo implica el tener que separar la paja. Ese es el detalle, y esa es la razón por la cual mucha gente no quiere, y le resulta más fácil decir: es que Dios no existe. Una vez que nosotros hemos caído en la cuenta de que eso es así, podemos darnos la oportunidad
de invocar a Dios. Por eso dice claramente, sobre el cual es invocado mi nombre. Ahí está claro, no es cualquier pueblo, es el pueblo que invoca a Dios. Pero ya vimos que muchos que se denominan cristianos no tienen una conciencia plena de quién es Cristo. Porque si analizamos una de las características importantes de todo esto, es ver que los verdaderos cristianos no siguen una religión. Los verdaderos cristianos siguen a Cristo, no a Jesús. Porque Jesús, como ser humano que era, murió. Pero como Cristo resucitó. Y como Cristo ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Por eso es muy importante que entendamos que no es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Cristo, o Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, el que había de venir. Los verdaderos cristianos no predican de sí mismos, predican de Cristo. Por eso, aquellos que predican a Cristo no tienen como ídolo al pastor, ni al sacerdote, ni al levita, ni al cura, ni al imán. Los verdaderos cristianos no apuntan a los valores morales, entre comillas, que las religiones nos dan, sino apuntan a llevar a la gente a que conozca la luz. Porque Jesús insistía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la luz que ilumina este camino para que podamos avanzar tranquilos. Por eso es importante que entendamos que no fue Jesús quien venció la muerte. Fue el Cristo quien venció a la muerte. Jesús fue el ser humano que habitó en Jerusalén, en Nazaret, en Galilea, pero al momento de entregar su vida por la humanidad, le dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, porque es evidente que Dios no tiene madre, y Dios al morir en la cruz del Calvario volvía otra vez a su naturaleza divina. Entonces tenemos que entender que es aquel que venció a la muerte en el sepulcro, que es Jesús el Cristo, que como dice el credo que repiten los católicos, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Entonces esto trae como consecuencia que entendamos que el único destino que nosotros tenemos es Jesús el Cristo, es seguir a Cristo. Por eso podemos darnos cuenta de que Jesús el Cristo no puede ser separado jamás de sus enseñanzas, porque si analizamos la historia, Aristóteles dijo a sus discípulos, sigan mis enseñanzas. Buda le dijo a sus discípulos, sigan mis dichos. Mahoma le dijo a sus discípulos, sigan mis nobles pilares. En cambio, el único que dijo, sígueme, es Jesús el Cristo. Por eso nosotros no tenemos que seguir enseñanzas, sino tenemos que hacernos cristianos, hacedores de lo que Jesús el Cristo nos enseñó, nos mostró, porque Jesús, antes que predicar con palabras, predicaba con el ejemplo. Gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención y los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias, Dios los bendice y Dios los guarda. Gracias.